Por el otro lado, señor Delgado, hace una hora aproximadamente se ha dado a conocer que un ataque de Estados Unidos con un dron causó la muerte de Ayman al-Zawahiri, quien fuera el líder de Al Qaeda y quizá el único que pudo haber estado encima de Osama Bin Laden, dirigente de Al Qaeda, que fue abatido también por civiles, por militares estadounidenses en una zona civil en Pakistán. Ayman al-Zawahiri es un hombre muy importante para la yihad en general, para la causa islamista en el mundo. Su última aparición en un video se había registrado en el 11 de septiembre de 2021, es decir, hace 11 meses que se había registrado un video de Ayman al-Zawahiri en donde hablaba, pues sí, se cumplían los 20 años de los ataques a las Torres Gemelas y él hablaba pues de mantener una batalla fuera de las fronteras del Islam y adentro de lo que ellos llamaron pues siempre los cruzados contra los judíos y los cruzados. Tiene una importancia brutal la muerte de Ayman al-Zawahiri porque se da también en Afganistán, en la primera operación que se sepa, la primera operación de Estados Unidos dentro del territorio afgano desde que las fuerzas estadounidenses decidieron salir de Afganistán en uno de los mayores fracasos del presidente de Estados Unidos. Fue un golpe tremendo interno, doméstico y también para la comunidad, frente a la comunidad internacional. Es el día de hoy Ayman al-Zawahiri o al-Zawahiri o az-Zawahiri también lo he visto escrito, considerado el maestro de Osama Bin Laden, el doctor, un personaje con una historia tremenda, larga y tremenda. Osama Bin, ahí los vemos a los dos, Álvaro. Pues ya en la resistencia, ya después, ya estas imágenes son posteriores a los ataques a las Torres Gemelas y estaba por empezar la invasión. Ahí se separan, estas son de las últimas imágenes en las que están juntos, se separan, parece que estaban juntos en Kandahar cuando estas fotografías y luego cada uno toma un rumbo. Se cree que ambos van, pero por distintas rutas, uno hacia la provincia, hacia una provincia al sur de Afganistán y el otro hacia Tora Bora para meterse a Pakistán, en una región donde pues ha habido siempre una resistencia a Occidente. Entonces, el día de hoy fue localizado por el FBI, que ofrecía 25 millones por su captura, dieron con él y pues con una operación con dron parece que han terminado con su vida. ¿Por qué digo parece? Porque el FBI nada más ha reportado la muerte de un alto dirigente terrorista, pero no ha dicho específicamente, se trata de Ayman al-Zawahiri, el doctor, el que ha muerto, pero todo parece ser que sí, se trata de Ayman al-Zawahiri. Casi cuando estamos a un mes de que se cumplan 21 años del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, en esa pues acontecimiento del 19 de septiembre que cambió al mundo realmente. Después hay un antes y un después del ataque a las Torres Gemelas. Quienes sean viajantes o viajeros, perdón, que por ejemplo hayan visitado Estados Unidos antes de ese ataque y después de ese ataque, ya las cosas no volvieron a ser igual. El ingresar a Estados Unidos por tierra y por aire, sobre todo, se volvió una cosa que hasta la fecha sigue siendo fastidiosa, por decirlo suavecito, pero efectivamente las nociones de seguridad
de por sí históricas en el caso del imperio estadounidense, pues se volvieron demenciales, de manera que ir a Estados Unidos, sobre todo después, los años inmediatamente posteriores al ataque a las Torres Gemelas, era terrible, incluyendo en la frontera de México con Estados Unidos. Ya obviamente se han relajado controles, pero sigue siendo todavía muy, digamos que, muy enfática la revisión que se hace de quienes ingresan a Estados Unidos, y se entiende pues porque finalmente fueron ataques que conmocionaron no solamente a los estadounidenses, sino al mundo. Pero sí, estamos hablando de un hecho que ocurre prácticamente a 21 años de aquellos ataques que nos sacudieron a todos. Sí, Bin Laden, Álvaro, fíjate nada más, es alcanzado por los SEALs de la Marina de Estados Unidos el 2 de mayo del 2011, cuando se cumplían casi justamente 10 años, 10 y años. 10 años después alcanzan a Ayman al-Zawahiri. Al-Zawahiri es un personaje, todo un personaje para ese mundo, para la mitad del planeta, pues sigue siendo un personaje muy importante, aunque para Occidente, pues sí, ha perdido lustro, digamos, esa batalla. Ya hace 20 años de los ataques de a las Torres Gemelas. Él empieza muy jovencito, al-Zawahiri, viene de una familia más o menos acomodada. Él decide desde los 14 años unirse a los hermanos musulmanes, y luego después él y Bin Laden lanzan no sé si se le pueda decir una fatua, eh, creo que ellos sí le llamaron fatua en su momento porque tiene un carácter religioso muy particular, pero sí, efectivamente, le llaman fatua y se llamó Frente Islámico Mundial contra Judíos y Cruzados, que es donde empieza realmente toda su operación en contra de Occidente y sobre todo contra Israel y contra Estados Unidos. No es la primera vez que se menciona que habría muerto este religioso, un hombre que era un creyente. Álvaro, si vemos esta mancha que se le ven en las fotos en la frente, pues es de estar con la frente pegada al suelo. Era un devoto, un tipo, un estudioso del Corán, pero también un devoto de la religión. Y pues él es fundador de varios movimientos y apoyador o miembro de varios de los movimientos más importantes islámicos, islamistas en el mundo. Él participa también en la guerra de Afganistán, forma parte de los mujahidín, que son lo de los mujahidines, en el plural creo que es mujahidín o mujahidines, cualquiera de los dos es aceptado, que es estas guerrillas que Estados Unidos alimentó con dinero de la CIA para que combatieran a Rusia allá en Afganistán. Después de la invasión de Afganistán, pues Estados Unidos le mete dinero, y de los beneficiarios de ese dinero, pues sí, es Osama Bin Laden y también el doctor Ayman al-Zawahiri y otros más que se forman en esas guerrillas contra los rusos. Después ellos deciden continuar los mujahidines deciden continuar la yihad en contra de Estados Unidos, y entonces se le revierten a Estados Unidos. Es una historia, la historia del mundo básicamente se reescribe a partir de estos personajes que tienen una participación en todo el mundo islámico, pero también en Occidente, Álvaro. Joe Biden está efectivamente confirmando que un dron mató al líder de Al Qaeda. Sí, hace un rato el presidente de Estados Unidos confirmó que un ataque de Estados Unidos con un dron en Afganistán este fin de semana mató al líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, y declaró: se ha hecho justicia. Este líder terrorista ha muerto, dijo Biden en un discurso desde la Casa Blanca. ¿Ya es oficial, Alejandro? Es oficial,
Álvaro, después, casi 21 años después de que se dieran los ataques a las Torres Gemelas. También es importante recordar, Álvaro, que Ayman al-Zawahiri no solamente se la debe a Estados Unidos por los ataques de las Torres Gemelas. Ayman al-Zawahiri participa en otros atentados importantes que se le atribuyen y que él mismo, sobre los que él mismo ha tenido responsabilidad. Por ejemplo, el ataque en Luxor, que fue muy comentado en los finales de los años 90 Sí, en Egipto, es un ataque donde mueren casi 60 turistas, Álvaro, 60 turistas, o sea, una super matanza que se dio ahí. Él participa también, Ayman al-Zawahiri, en un intento de asesinato del presidente Hosni Mubarak y antes participa en el asesinato, se supone que participa en el asesinato porque no se lo comprueban, aunque es detenido a Anwar Sadat en el 81. Él sí. toma parte de varios eventos de los más importantes. Hay otro muy fuerte atentado, no recuerdo si es donde él participa, es un atentado contra el USS Cole, se llama este portaaviones, donde mueren varios estadounidenses. Es un ataque que creo que se da no recuerdo si es no recuerdo, pero es en África, ya Sí, pero él participa de varios de estos eventos, de los más importantes, incluyendo, por supuesto, los ataques a las Torres Gemelas. Se trata de un personaje con un enorme peso en el mundo yihadista, en todo el planeta. Es un personaje que tiene un peso tan importante, para algunos incluso mayor al de Osama Bin Laden, Álvaro Delgado. sí, justamente hoy Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, informó que funcionarios de inteligencia de su país rastrearon a este líder y hasta lo rastrearon hasta una casa en el centro de Kabul, donde estaba escondido con su familia. Él, Biden, aprobó el operativo la semana pasada y este operativo se llevó a cabo el domingo. Ya dio más detalles Joe Biden sobre la ejecución de este dirigente de Al Qaeda. Sí, raro que yo creo que se confió Álvaro, como ya no está Estados Unidos metido en teoría con tropa de tierra ahí en Afganistán, pues entonces seguramente se confió y anduvo en la capital. Su área de mayor influencia, bueno, de todos ellos, es justamente ahí hacia el este. Incluso vale la pena mostrarlo porque es una región de influencia de toda esa yihad, de todos esos movimientos yihadistas, porque ahí en Tora Bora se han escondido durante los últimos 40, 50 años, pero él había sido ubicado más hacia Kandahar, hacia la provincia de Quetta, que ya es Pakistán, en donde se escondió hasta su muerte el Mullah Omar. El Mullah Omar es el último gobernante, digamos, islamista hasta ahora. El último que había tomado es el que toma Afganistán pues en el nacimiento de los talibán. Es el último, el Mullah Omar, y él se esconde, pues han dado siempre entre Quetta y Kandahar, y ahí se estimaba que estaba justamente Ayman al-Zawahiri. Para que se haya desplazado hasta Kabul, hasta la capital, y haber tenido residencia ahí, pues significa que pues se sentía cómodo y pues ya libre. Muy cerca de ahí, no digo, las distancias son enormes, pero muy cerca de ahí es donde muere o es asesinado en un operativo de los SEALs de Estados Unidos, es asesinado Osama Bin Laden, con quien funda Al Qaeda. Pues está confirmado entonces, el mismo presidente de Estados Unidos está confirmando este día que el doctor Ayman al-Zawahiri murió en un ataque
con dron de Estados Unidos.